vez digo alégrense. A propósito, recuerda que regocijo son expresiones físicas de gozo. La palabra regocijo quiere decir expresiones físicas de gozo. Es decir, Pablo no tenía el corazón regocijado y la cara de machete. No, hermano. O mejor dicho, lo que estaba en el corazón lo tenía en el rostro. Porque hay muchos cristianos que dicen, no, es que yo lo estoy sintiendo por dentro. No, hermano. La experiencia de adentro se ve afuera. Estreche la mano al que está a su lado y dígale, hay algo para ti en este día. Dígale, hay algo para ti en este día. Hay una bendición, dile, hay una bendición para ti. Abre tu corazón y recíbela en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Le damos un saludo también a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, que en algún lugar del mundo se están conectando a su iglesia adventista Fortaleza de Ceylan. Desde este lugar, toda esta congregación de niños, jóvenes y adultos, te damos una bienvenida aquí a tu iglesia, que aunque no está presente, ya en el aire te unes con nosotros en adoración al Señor y alimentarte con la poderosa palabra de Dios. Esta palabra que aunque se seque la flor, se seque la hierba y todo haya de pasar, esta palabra permanece para siempre. Te invito a que en este día tú vengas y disfrute de esta bendición. ¿Y qué dice toda la iglesia? Amén. Gloria a Dios. Le invito a inclinar su rostro y pidamos la bendición al abrir la palabra. Señor y Padre, estamos regocijados en tu presencia. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar el silbo pasible de tu Espíritu que habla a nuestro corazón. Sea aquí algún corazón que está atribulado, que hay turbulencia en su interior, dale la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo. Y que al escuchar la palabra pueda ser entendida y pueda caer en buena tierra, dando frutos al 100%. Glorifícate en este día, Señor. Manifiéstate en la vida de cada adorador aquí presente, como aquellos que han de escuchar este mensaje, lo están escuchando o lo escucharán en el futuro a través de las redes sociales o a través de alguna estación de radio. Que tu bendición le hable y bendiga su corazón en este día. Gracias, con la seguridad de que tu Espíritu unge nuestro oído y nuestra boca. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es el título del mensaje de esta mañana. Pasando el valle de la prueba. Si existe una realidad de la vida cristiana, es la realidad de enfrentar pruebas y tormentas, dificultades en nuestro caminar con Dios. El salmista David, quien experimentó muchas pruebas en su vida, él con mucha razón dijo: aunque Jehová es mi pastor, yo andaré en valle de sombras y de muerte. Independientemente Jehová sea tu pastor, independientemente Dios sea tu pastor, sea tu guía, habrá momentos en la vida que tendrás que pasar por el valle de la aflicción, por el valle del dolor, por el valle del desencanto, por el valle de la desilusión, por el valle de la tragedia, por el valle de la prueba. Y esto, aunque parece ser un disco rayado, porque ya lo hemos escuchado, que el cristiano pasa por dificultades, por prueba, por tristeza, por tribulaciones. Es interesante que cuando ellas llegan, la mayoría de nosotros se raja.
La mayoría de nosotros, las pruebas son mayores que nuestro espíritu vencedor y valiente. Y algunos hasta pensamos en apostatar de la fe. Y la pregunta que surge es: ¿por qué las pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué las pruebas en la vida cristiana? Permíteme decirte 3 razones por las que las pruebas llegan. 3 razones por las que las pruebas llegan a tu vida y a mi vida. Número 1, vivo en un mundo de pecado. Esa es la realidad que nada ni nadie nos la puede quitar. Tú y yo vivimos en un mundo, ¿de qué cosa dije? De pecado. En un mundo donde la gran realidad es que además de la obra del diablo, que está como león rugiente buscando a quien devorar, nosotros traemos un gen o genes, y esos genes traen enfermedades que heredamos del bisabuelo, del tatarabuelo, del papá, de la mamá, etcétera. Porque nuestro abuelo fue infectado por ese pecado de Adán, y su abuelo fue afectado por el pecado de Adán. En otras palabras, todas las generaciones de esta tierra, el pecado la ha alcanzado. El hecho de que tú vives en un mundo de pecado, vamos a tener problemas. Hay gente que sufre del corazón, siempre se alimentaron bien, siempre se cuidaron, siempre hicieron ejercicios, siempre trataban de estar calmaditos, tranquilitos, pero descubren que tienen un problema del corazón. Y esa prueba visita a esa vida porque vive en un mundo de pecado. Número 2, segunda razón de las pruebas, el por qué las dificultades en esta vida: consecuencias de las malas decisiones. La segunda razón por la que las pruebas llegan a tu vida y a mi vida son las malas decisiones. Ejemplo: tú vas en tu carro y el letrero dice, la señal indica que la velocidad no es más de 70, pero tu emoción es mayor y aprieta el acelerador, baja el pie y pone el carro a 100. Tiene un accidente. Entonces la consecuencia de la mala decisión que tomaste te lleva a vivir un momento de prueba. Tercera razón: parte de un proyecto divino. ¿Por qué las pruebas? Parte de un proyecto divino. Primera razón: vivo un mundo de pecado. Segunda razón: decisiones incorrectas, tengo las consecuencias. Y número 3, la tercera razón de las pruebas es que pueden ser parte de un plan divino, de un proyecto divino. Ejemplo: la vida de Job. El problema de Job no vino porque él está en un mundo de pecado, aunque cierta medida podría ser, pero no tiene que ver con eso. No tiene que ver que Job tomó una decisión incorrecta, aunque sus amigos le decían: revísate porque quizás tú has pecado contra Dios, has tomado decisiones incorrectas. Y Job dice: bueno, es que no sé, porque aún mis ojos, cuando vi a una doncella, no la codicié. En otras palabras, no tengo razón para sentirme de que he hecho algo incorrecto. Pero lo que se escondía detrás de todo era el proyecto de Dios que se estaba dando en la vida de Job. La pregunta entonces que surge, te pregunto: ¿vives en un mundo? ¿Vives en este mundo, sí o no? ¿Vives en este mundo, sí o no? ¿Vives aquí en el mundo, sí o no? Número 2, ¿tomas malas decisiones, sí o no? Sí, Señor, todos tomamos malas decisiones, todos. Desde el más pequeño al mayor tomamos malas decisiones. Y número 3, te pregunto: ¿tiene Dios un proyecto contigo? Y la pregunta entonces es: ¿por qué te sorprendes de las pruebas? Si vives en un mundo de pecado,
Si tú y yo tomamos malas decisiones y Dios tiene un proyecto, un plan, un propósito con nuestra vida, la pregunta es: ¿por qué nos sorprendemos cuando llegan las pruebas? El apóstol escribió con palabras muy sabias y profundas. El apóstol Pedro, en su primera carta, en su capítulo 4, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. El apóstol ya dijo siglos atrás: ¿por qué te sorprende? ¿Por qué estás pensando que algo extraño está pasando en tu vida cuando estás pasando por pruebas? Número uno, vive un mundo de pecado. Número dos, toma malas decisiones. Y número tres, eres parte de un proyecto de Dios, porque si no fuera así, no estuviera aquí en la iglesia. ¿Alguien dice aleluya? ¿Alguien dice amén? Eso amén están tan flojos. ¿Alguien dice amén con ganas? Te pregunto, ¿eres parte? ¿Crees tú que eres parte de un proyecto divino? ¿Crees tú allá atrás que tú eres parte de un proyecto divino? Hermanos, sí, estudiamos tiempos atrás que nacimos con un propósito. Y el hecho de que tú estés aquí escuchando la palabra, o tú estés allá en algún lugar escuchando la palabra, es porque Dios tiene un proyecto contigo. Gloria a Dios. Ahora, si eso es así, ¿por qué nos extraña las pruebas? El apóstol ya está diciendo: ¿por qué se extrañan como si algo extraño, valga la redundancia, estuviera pasando contigo o conmigo? En este contexto, la pregunta que surge es: ¿cuál es la diferencia entre quien vive para Dios y no vive para Dios? Permíteme decirte cuál es la diferencia en la persona que vive para Dios, que dedicó su vida a Dios, que entregó su vida a Dios, que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, a la gente que no lo ha hecho. Escucha esto. Número uno, el que no vive para Dios, las pruebas son problemas. Mientras que el que vive para Dios, las pruebas son propósitos. Y esta parte yo quisiera que tú le prestes mucha atención. El que no vive para Dios, las pruebas son problemas. El que vive para Dios, las pruebas son propósitos. Y si tú y yo podemos entender este concepto en esta mañana, vamos a salir de este lugar con un crecimiento en nuestra vida cristiana como nunca antes. Nací y crecí en esta iglesia y he visto mucha gente, muchos hermanos y hermanas a lo largo del tiempo que estuvieron caminando con Dios, que estuvieron en la iglesia, y cuando tú miras hacia atrás ya no están. ¿Por qué? Porque no pudieron entender el mensaje que estoy compartiendo con ustedes en la mañana de hoy. No pudieron entender lo que significa pasar por el valle de la prueba. No pudieron entender lo que significa pasar por el valle del dolor. No pudieron entender lo que significa pasar por el valle de la tristeza, de los problemas, porque solo se quedaron en los problemas y no entendieron que como hijos de Dios somos diferentes al mundo. El mundo, las pruebas son problemas, pero para el hijo de Dios las pruebas son un propósito, son propósitos. Y si piensa que estoy inventando,
el apóstol Pablo confirma lo que estoy diciendo. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28. Si puedes abrir tu Biblia ahí donde estás o quieres mirar en la pantalla como desees, puedes hacerlo. Hay más sabor cuando tú lees la Biblia y la puedes allí mirarla en tus manos. Hay como algo especial. Por eso los animo que siempre traigan su Biblia, sea en el teléfono o en papel, como la tenga, y usted lea ahí mismo. Dice en Romanos capítulo 8 versículo 28, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La persona que ama a Dios, la persona que vive para Dios, todas las cosas, buenas y malas, difíciles y fáciles, grandes y pequeñas, bonitas y feas, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, dice el apóstol, los que conforme a su propósito son, ¿qué cosa? Son llamados. Gloria a Dios. En otras palabras, detrás de esa situación, de todas esas cosas que tú y yo vivimos, se está cumpliendo el propósito de Dios. El texto dice, sabemos. ¿Por qué Pablo dice sabemos? ¿Por qué Pablo introduce esa declaración tan popular entre los cristianos? Sabemos. Porque escucha bien. Pablo no dice sentimos que lo que aman a Dios. Pablo dice sabemos. ¿Por qué? Porque saber tiene que ver con un concepto en tu corazón, tiene que ver con una idea que está en tus pensamientos, tiene que ver con una decisión que está en tu interior. Yo lo sé, independiente de cómo yo me sienta, porque hay días que tú sientes que los que aman a Dios, las cosas no le ayudan a bien, ¿sí o no? Hay días que tus sentimientos te dicen otra cosa. Y el grave problema de muchos cristianos es que viven de acuerdo a sus sentimientos y enfrentan los problemas con los sentimientos. Enfrentan las situaciones con los sentimientos. Y si tú lo inicias con los sentimientos, está derrotado. Por eso es que Pablo en una cárcel con los pies amarrados y las manos también, en una celda fría donde hay ratones y cucarachas, Pablo dice regocijaos en el Señor, y otra vez os digo regocijaos en el Señor. ¿Cómo puede ser posible que alguien diga en medio de una cárcel, sabiendo que lo próximo que le toca es que le van a cortar el cuello, Pablo diga alégrense? Y otra vez digo alégrense. A propósito, recuerda que regocijo son expresiones físicas de gozo. La palabra regocijo quiere decir expresiones físicas de gozo. Es decir, Pablo no tenía el corazón regocijado y la cara de machete, no, hermano. Lo que había en el rostro, o mejor dicho, lo que estaba en el corazón, lo tenía en el rostro. Porque hay muchos cristianos que dicen, no, es que yo lo estoy sintiendo por dentro. No, hermano, la experiencia de adentro se ve afuera. Amén. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice regocijaos en una prisión? Porque Pablo sabía que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pablo no sentía, no lo miraba por el lente de sentir. Y sabes una cosa, la mayoría, por no decir todo, porque todo en la vida tiene sus reglas, sus excepciones, o toda regla tiene sus excepciones. Escucha esto, la mayoría de los problemas tuyos y míos se deben a manejarlo por sentimientos.
¿Por qué que no quiere reconciliarte con tu pareja? No, es que yo siento que él no me ama. No es que yo siento que él me ofendió. No es que yo siento que él me irrespetó. No es que yo siento esto y yo siento y yo siento y yo siento y nuestra vida es dirigida por sentimientos. Es que yo siento que Dios no me oye. Es que yo siento que cuando leo la Biblia me da un sueño. Es que yo siento que estoy tan cansado y no quiero ir al servicio. Es que yo siento un dolor de cabeza. Y vivimos una vida por sentimientos. ¿Cómo está manejando tu problema? ¿Con saber o con sentir? El día que tú y yo pasemos del nivel de enfrentar las pruebas, de sentir, a manejarlo por saber, otra va a ser la historia. Eso era lo que hacía diferente a los hombres antiguos. Eran gente que tenían problemas. En el caso de Job, en medio de perder a su familia, perder a sus hijos, perder su propiedad, perder su vaca, su chiva, sus ovejas, sus burros, todo lo perdió. Él dice, yo sé. Oiga bien, él no dice, yo siento que mi redentor, él dice, yo sé. Yo sé que mi redentor vive, porque es algo más que un sentimiento. Puede ser que tu sentimiento esté triste, pero tú sabes que está alegre en el Señor. Tú puedes sentir que la gente te traicionó, pero tú sabes que Dios no te traiciona. ¿Tú me puedes entender? Puede ser que tú sientas no deseo de ir a la iglesia, pero Dios te dice, congrégate, porque donde están 2 o 3 en mi nombre, yo estaré allí para bendecirle, y tú te vas a congregarte. Porque es algo más que un sentimiento. Tú lo sabes. Yo sé que mi redentor vive, y estos ojos y no otros le verán. Gloria a Dios. Dale un amén poderoso a Jehová. Amén. Que yo siento que mi esposo no me ama ya. Es que siento que mi esposa no me ama. Es que siento que el hermano me habló muy mal. Podría ser que sea cierto, pero no viva por sentir. Ama a tu hermano aunque te ofenda, porque eso dice tu palabra. Porque amar a los enemigos, a los amigos, eso lo hace todo el mundo, aún los incrédulos. Pero el cristiano ama aún ¿a quiénes? A sus enemigos. Dar un toque al que está a tu lado y dile, no te guíes por lo que sientas, guíate por lo que sabes. Dile, guíate por lo que sabes. ¿Y qué es lo que yo sé? Que yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios tiene un cielo nuevo y una tierra nueva para mí. Gloria a Dios. Yo sé que mi redentor vive y reina. Yo sé que Él es mi Dios en los momentos buenos y malos. Yo sé que independientemente de cómo yo me sienta, Él sigue siendo mi Dios, mi amigo fiel, mi todopoderoso. Amén. Y sabemos, una vez un hermano, cuando yo estaba en mi primer distrito, uno de los hombres de más ayuda en las iglesias, tenía en ese entonces 10 congregaciones, cerca de 800 hermanos, y había un hombre, un anciano, como dicen, una madera de hombre, un hombre muy colaborador en las cosas de Dios. Y un día me llama y lo escucho con jipío, llorando del otro lado del teléfono. Un muchacho con 21 años de edad, poca experiencia. Me dice, pastor, quiero que venga rápido a mi casa, estoy desesperado. Arranco para allá, llego a la casa. Ahí tiene la Biblia, comentarios bíblicos, todos los libros del Espíritu de profecía, un montón de libros. Y con los ojos rojos me dice, pastor, estoy aquí desde las 4 de la mañana, no he podido dormir, estoy sentado aquí desde las 4. Me siento con mucha nostalgia por dentro, me siento que no vale la pena, me siento que no tiene punto seguir adelante.
me siento desanimado, me siento que no vale la pena seguir batallando la vida cristiana. Y hermanos, honestamente yo no sabía qué decirle. Y mientras él hablaba, yo decía: Señor, ¿qué le puedo hablar a este hombre? ¿Qué le puedo decir? Este hombre ha leído la Biblia muchas veces, un anciano de muchos años de experiencia. Porque quiero decirte que a la vida llega un momento de sombras. Y si a ti no te ha llegado, un día te va a llegar. O si no, ya te llegó. Pero nadie está exento de la sombra de esta vida. Momento que está acongojado y triste y ni sabe ni por qué. No sabía qué decirle a ese hombre. Y el Espíritu Santo puso en mi corazón, en mi mente, esto que estoy compartiendo con ustedes. Y le dije: hermano, no se guíe por lo que usted sienta, guíese por lo que Dios dice, aunque usted no lo sienta. Al hombre se le abrieron los ojos. Todavía el hermano sigue en su caminar con Dios. El éxito de la vida cristiana es que tú vivas entendiendo que vive por eso que ya tú sabes, no por lo que sientes. ¿Qué es lo que tú sabes? Lo que Dios te dice aquí en su palabra. Y aunque tú no sientas que Él te oye tu oración, Él dice que Él escucha la oración de sus hijos. Aunque sienta que Él no está haciendo lo que tú quieres, Él dice en su palabra: yo te voy a enseñar cosas grandes y difíciles que tú no entiendes. Aunque hay dudas e incertidumbre en tu corazón, síguele creyendo a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, los que son llamados según su propósito. En otras palabras, el Hijo de Dios, el que ama a Dios, los problemas son propósitos de Dios, incluyendo el hecho de vivir en un mundo de pecado, incluyendo tus malas decisiones, incluyendo que Dios tiene una agenda contigo. Todo eso, el que ama a Dios, Dios lo convierte para bien. Porque aún tus malas decisiones, Dios la voltea para el que ama a Dios y la convierte en bendición. Gloria a Dios. Tú me estás entendiendo. Cuando tu vida está puesta en la mano de Dios. Ahora, si tú vives un cristianismo chueco, yo no sé, pero si tú vives un cristianismo entregado a Dios, aún tus malas decisiones, Dios al final la convierte en bendición. Y de eso está llena la Biblia. Ejemplo, David, malas decisiones, pero Dios lo convirtió en una bendición. Ahora, ¿cuáles son esos propósitos? Permíteme compartirte los 3 propósitos de las pruebas. ¿Cuántos propósitos? 3 propósitos de la prueba. Número 1, primer propósito de las pruebas, que Dios la permite para los que lo aman a Él, para los que viven de acuerdo a lo que saben, no a lo que sienten. Número 1, formar la imagen de Cristo. Gloria a Dios. Su amén es tan flojo. Formar la imagen de Cristo. Para eso son las pruebas en el propósito divino. La misma palabra lo confirma. Romanos capítulo 8 versículos 28 al 29 dice: sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Gloria a Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, las pruebas son para que tú te parezcas más a Cristo. Esa mujer que Dios te dio, que es una araña cacata que se enoja y
Dios te la dio para que tú te llenes de paciencia y te parezca más a Cristo. Amén. ¿No dice amén? Ese hombre que Dios te dio malcriado, mala gente, terco y cabezón, que tú le dices no haga ese negocio y lo hace como quiera, ese hombre Dios lo puso en tu camino para que tú te parezcas más a Cristo. Amén. Esa prueba que tú estás pasando con tu patrón, Dios la permite para que tú te parezcas más a Cristo. Segunda razón por las pruebas. Job capítulo 42 versículo 5. Dice: de oídas te conocía, ahora mis ojos te ven. En otras palabras, Job está diciendo: antes de la prueba yo te conocía de oídas, pero ahora de verdad mis ojos te pueden ver. En otras palabras, ahora de verdad sí te conozco. ¿Para qué son los propósitos o cuál es uno de los propósitos de las pruebas? Que tú conozcas más a Dios. Alguien dice aleluya. No, aleluya. Antes de la prueba tú conoces a Dios de teoría, pero cuando tú pasas por el horno de la prueba, del sufrimiento, de las situaciones difíciles de la vida, si tú sabes que lo que aman a Dios todo le ayuda para bien y vive para Dios, ese problema Dios lo convierte en su propósito para que tú te parezcas más a su Hijo. Gloria a Dios. Número 3. Tercera y última razón de los propósitos de Dios. Todos los propósitos se circunscriben en esos 3. Número 3. Son un medio para disciplinarte. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. Y otras versiones lo traducen por prueba. Ninguna prueba al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué cosa? Dígame, ¿de qué? De tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. ¿Para qué son las pruebas? ¿Cuál es el propósito que se esconde detrás de la prueba a los que aman a Dios? Para que tú seas disciplinado, yo sea disciplinado. En otras palabras, yo sea enderezado. Tú vas por un camino desviado, Dios permite la prueba para que te enderece. Amén. Pero al ser humano no le gustan las disciplinas. A ninguno nos gusta, ¿qué cosa? La disciplina. Yo alabo al Señor porque mi papá sí me pegó la psicológica. Sí, porque ahora no todo es con psicología. Vamos a dar una consejería al niño, porque si le pegamos la vara, entonces lo vamos a traumar. Escuche bien, una cosa es maltrato, sacarle sangre, eso se llama abuso. Y a usted lo puede meter hasta en la cárcel. Pero otra cosa es la corrección. Y yo agradezco al Señor porque al jericincito travieso me dieron muchos pecosones, me dieron mucha vara. Sí, Señor. Sí, Señor. Mi papá me decía: no corra rápido en los caballos, porque esos caballos los necesitamos para trabajar. Y si corre demasiado en los caballos, le va a dañar la pezuña y después se van a poner cojos. Pero a mí me gustaba la velocidad, y tomaba ese caballo y me metía a los ríos donde las piedras para escuchar, y lo disfrutaba. Ay, pero alguien un día le dijo, vi a su hijo que parecía un cepelín. Cuando llegué me dieron cepelín, whippity.
Ay, hermano, pero si mi papá dice, ay, no, hay que llevarlo allá para que le den una, me dieron mi psicológica, guape, guape. A nadie le gusta la disciplina. Y estamos en el tiempo de la mayor, como decía, día atrás, de la hipersensibilidad. Cristianos que no quieren que lo llamen la atención. ¿Sabe una cosa? Tu hermano en la iglesia, en el amor de Cristo, de acuerdo a la Biblia, tiene la autoridad en Dios de llamarte a solas y corregirte. Y más aún si es un anciano o el pastor. Pero hoy en día la gente me ofendió porque vino a corregirme. No. Dios usa su instrumento, porque si Él manda un ángel, hasta te puede cortar la cabeza. Es una hiper, ¿cómo es? Bueno, ya sabe. Es ponerle de más. Pero lo que estoy diciéndote es que Dios usa instrumentos humanos para disciplinarte. ¿Para qué? Para que su propósito se cumpla en tu vida. ¿Para qué son? ¿Cuáles son los propósitos de Dios? ¿Para qué? Número uno, para formar ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Para formar qué? ¿La imagen de quién? Sacar el egoísmo, sacar la avaricia. Mire, antes de la muerte de mi hermano, yo miraba el mundo diferente. Yo pensaba solamente en Jericín, pero después de esa prueba, algo pasó en mí. Hubo transformación interior. Sí, mi hermano, Dios forma la imagen de Cristo en tu vida. Te lleva a conocer más a Dios realmente. No vive un cristianismo de teoría, de pantalla. Vive ahora un cristianismo original. Amén. Número 3, eres disciplinado. Amén. Ahí como que no escucho los amenes. Cuando logro entender esta idea, cuando logro entender la idea que detrás de esa prueba se esconde el propósito de Dios para formar en mí la imagen de Cristo, conocer realmente a Dios y para disciplinarme para que dé más frutos, entonces las pruebas serán interpretadas como una bendición. Amén. Cuando tú entiendes que la prueba que está pasando es para formar la imagen de Cristo en tu vida, conocer a Dios realmente y para disciplinarte, entonces la prueba, en vez de tú andar refunfuñando, es que no sé por qué me está pasando esto, tú vas a estar alabando al Señor. Tú vas a decir, Señor, te agradezco porque tú estás haciendo algo conmigo. Gloria a Dios. Dale un toque al que está a tu lado, dile, es porque Dios está haciendo algo conmigo. Dile, es la prueba que estoy viendo, es porque Dios está haciendo algo conmigo, hermana Celia. Gloria a Dios, Dios está haciendo algo conmigo. Amén. Te lo confirmo con la palabra. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, gozaos. Esto parece como una locura. Gozaos profundamente. No es que te goces, es que te goces profundamente. ¿En qué cosa? Cuando os hallé en diversas pruebas. Amén. ¿Qué va a hacer cuando tenga dificultades? Va a andar todo refunfuñando. Dios, ya yo no quiero ir a la iglesia porque me está pasando esto. No, hermano. Gózate. Del Señor, gracias porque tú estás queriendo hacer algo conmigo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. La palabra que usa allí para paciencia en el original, en el griego, es la palabra upomone. Upomone no describe una espera pasiva. No da a entender una espera de paciencia como el paciente está esperando al médico. Esa palabra paciencia en el original tiene que ver con la cualidad de aquel que va en un maratón
y el dolor es inmenso, sus pies ya no dan más. Pero él no se da por vencido, él sigue corriendo pacientemente y no se rinde. Esa es la paciencia que se refiere aquí. En otras palabras, es una paciencia que tiene que ver que yo sigo corriendo a pesar de. Amén. Yo sigo metiéndole ganas a pesar de. Yo sigo llegando a la iglesia a pesar de. Yo sigo leyendo la Biblia a pesar de. Yo sigo cantando a pesar de. Yo sigo glorificando a Dios a pesar de. Yo sigo viviendo para Dios a pesar de. Gloria a Dios. Y termino con esto. La mayor prueba de la prueba. ¿Cuál es la mayor prueba de la prueba? Escuche esto. Todos pasamos por prueba, pero hay una prueba dentro de la prueba. Mire lo que dice la palabra. Nunca os ha sobrevenido prueba alguna, 1 Corintios 10:13, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará de ser probado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. En el libro de 1 Corintios, en su capítulo 10, versículo 13, estoy leyendo en la Reina Valera del 95. Dice allí: no ha sobrevenido ninguna prueba. Pero ahora vea la declaración que está en el mismo versículo, pero en la versión Nueva Internacional. Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional. Ustedes no han sufrido ninguna ¿Cuál es la diferencia entre la Valera y la Internacional? La palabra prueba y tentación. La Reina Valera usa la palabra prueba, y la Nueva Versión Internacional, ¿cuál usa? Disciplina. Pastor, pero ¿y qué está pasando ahí? Permítame. Mire, dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más de allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, le dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que la palabra para tentación y prueba es la palabra peirasmos. Se puede traducir por prueba, tentación y disciplina. Por eso usted va a ver que usa en algunas versiones la palabra prueba, la palabra tentación y disciplina, pero al final es lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mire, la mejor traducción para ese contexto es la Nueva Versión Internacional. Ninguno ha sido puesto en una tentación que no tenga salida. ¿Cuál es la tentación de la prueba? ¿O cuál es la prueba de la tentación? Escuche la respuesta. La tentación es pensar y mantener el pensamiento de que Dios se olvidó de ti en medio de tu situación. Y ese es otro sermón. Pero escucha bien, la tentación más grande dentro de la prueba, o la prueba más grande dentro de la prueba, es pensar que Dios te abandonó y mantener ese pensamiento día tras día hasta que hace un nido en tu corazón y tú abandonas a Dios. Por eso, cuando llegue la tentación en medio de la prueba, no te des por vencido. No abandone a Dios, porque la prueba no es para siempre. ¿Me está escuchando? La prueba no es para siempre. Cuando más oscuro está es cuando más se aproxima la mañana. Y como dice el salmista: lloré toda la noche, pero viene la mañana. Alguien dice: gloria a Dios. La tentación de la prueba es pensar que Dios se olvidó de mí.
Pero tú y yo podemos decir, como dice la canción moderna: aunque mis ojos no te puedan ver, sé que tú estás aquí. Aunque mis manos no te puedan tocar, sé que tú estás aquí. Y le añado: aunque mi corazón no te pueda sentir, yo sé que estás aquí. Por eso dice la inspiración, esta cita final la leo con todo mi corazón. Dice: todo lo que nos dejó perplejos, todo lo que nos dejó, ¿qué cosa? En la providencia de Dios, en los propósitos de Dios, podríamos decir, quedará aclarado en el mundo venidero. Gloria a Dios. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión, promesa quebrantada, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Cosa que tú no entendías, cuando Dios te la explique, tú vas a entender que el rompecabezas se armó y todo quedó en su lugar. Gloria a Dios. Dice: sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. ¿Alguien dice aleluya? El amor infinito ordenó los incidentes que te pasaron, que parecían más penosos. A medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que nos hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos en gozo inefable y rebosante de gloria. Gloria a Dios. Músico y cantante, pueden pasar, por favor. En esta mañana, si tú estás pasando por el valle de la prueba, Dios te ha hablado en este día. Él te dice: tranquilo, soporta con paciencia. Deja que mi propósito se cumpla en ti. Quiero que te parezca más a mi Hijo, a Jesucristo. Quiero formar en ti su carácter. Quiero disciplinarte. Quiero llevarte a nuevas alturas. Quiero llevarte a nuevas alturas en tu vida cristiana. Por favor, no te des por vencido. Y si tú sientes en tu corazón: pastor, yo estoy muy bien, no tengo ninguna dificultad, toma este mensaje y guárdalo en tu corazón para cuando lo necesite. Amén. Ponte de pie en esta hora en el nombre de Jesús.